El economista Asdrúbal Oliveros nos está explicando cómo funciona el tema de la inflación en Venezuela, porque, por cierto, las cifras oficiales recientes son desconocidas. El Banco Central las oculta y las libera cuando le parece o cuando se lo ordena el gobierno dentro de todo este esquema de manipulación de información en realidad o dificultad para el acceso a la información. Eso también es más complicado para uno trazar escenarios, para las empresas, imaginar qué puede pasar en los próximos meses y todo lo demás. Sí, totalmente. La problemática de la opacidad en las cifras, que no son solamente de la inflación, hay que explicar a quienes nos ven y nos oyen que efectivamente en Venezuela las cifras de sector externos, del mercado de divisas, del mercado petrolero, de la gestión fiscal, del propio Producto Interno Bruto, o muestran retrasos o no son publicadas. Con lo cual, digamos que firmas como la nuestra lo que hace son muchas estimaciones para intentar ayudar a nuestros clientes, empresas que operan en Venezuela, un poco a dilucidar en este entorno, pero es responsabilidad del Banco Central tener que dar las estadísticas a tiempo. O mejor dicho, no solo del Banco Central, de todos los organismos. En Venezuela existe una ley en términos de acceso y transparencia de la información que prácticamente es letra muerta porque no se cumple, por lo menos en lo que tiene que ver con el sistema de estadísticas económicas y sociales. Recientemente ustedes tuvieron un foro en Caracas, en la empresa que ustedes representan, Ecoanalítica, un foro muy concurrido, y hablaba, Asdrúbal Oliveros hablaba de que es un tema estructural la situación de la recesión en Venezuela. ¿Qué significa esto en el fondo? ¿Cómo se puede entender? Generalmente algunos colegas hablan, cuando se refieren al tema venezolano, hablan de estanflación, ¿no? Porque es cierto, Venezuela tiene un proceso de estancamiento con inflación y digamos que ese es el nombre que le da la literatura económica a países que viven este tipo de ciclo. Sin embargo, cuando uno revisa en mayor profundidad lo que está pasando en Venezuela, se topa con que el problema es más grave. Es decir, lo que estamos teniendo es un país que está entrando en una categoría de mayor gravedad que la propia estanflación, que uno pudiera denominar una recesión estructural o institucionalizada. ¿Qué quiere decir con esto en palabras sencillas? Generalmente los ciclos económicos, cuando tú tienes una caída en la actividad, están asociados al lado de la demanda, problemas en el consumo, en el gasto, en la inversión. Eso es lo que uno ve pues, en la mayoría de mercados emergentes o países desarrollados, caso Estados Unidos, Europa. En el caso de Venezuela, también lo que se está terminando afectando no es necesariamente la demanda. En nuestra opinión, hoy día los efectos más adversos están del lado de la oferta, es decir, de la generación de productos, de todo el entramado productivo, tanto productivo oficial. En Venezuela el Estado es muy fuerte, es un actor clave, como del sector privado. Y eso hace entonces que todo lo que uno pudiera llamar los enclaves o los procesos de producción o las llamadas cadenas de valor en Venezuela a lo largo de todos estos años se estén alterando, se estén trastocando, se estén afectando, generando entonces un ciclo que puede durar mucho tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta llamada recesión estructural? Principalmente dos. Número uno, que eso amerita una respuesta de política pública mucho más profundo que una típica recesión, es decir, amerita por parte del Estado el diseño de políticas públicas, de políticas económicas en el corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente eso no es lo que tenemos hoy día. El gobierno está más enfocado a atender otro tipo de problema más ligado al sostenimiento del poder que a resolver el problema económico. Entonces, con lo cual la gravedad de este problema se va profundizando. Y el segundo elemento es que un ciclo de este tipo tarda mucho más en recuperarse que una recesión típica. Entonces hay personas que pueden estar pensando, incluso en el propio gobierno, no, cuando los precios petroleros vuelvan a subir, entonces eso permitirá que superemos todas las dificultades y estaremos nuevamente en bonanza. Lamentablemente yo creo que eso no es del todo cierto, soy un poco escéptico de esa opinión, en la medida que el proceso de recesión estructural se profundice, que por lo menos
menos las cadenas de valor en términos de producción, de levantar toda la estructura para producir un producto en Venezuela, contratistas, proveedores, materias primas, bienes intermedios, tecnología, todo lo que es el parque industrial, asociado principalmente a un sector clave como lo es la manufactura. En la medida que eso no se recupere o no se atienda, levantar eso va a costar tiempo y no necesariamente va a venir con un alza en los precios petroleros. Sería lo que algunos clásicos llaman una gran depresión, es decir, una recesión, un estancamiento de muy largo alcance. Sí, porque generalmente el concepto de gran depresión está asociado a un momento histórico de larga duración. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Bueno, probablemente en la medida que no se ataquen los problemas, yo creo que todavía hay tiempo de frenar. Sí, digamos que es prematuro evaluarlo, pero si no se atienden, bueno, tú puedes tener un ciclo largo en la historia económica venezolana de estos años de contracción económica, de destrucción de tu parque industrial, de reducción de tu economía, que puede durar mucho tiempo y entonces pudiera catalogarse como la depresión venezolana, ¿no? O la gran depresión venezolana. Pero lo menciono porque el año pasado, ya con los precios del petróleo en torno a $88 por barril, que es un valor muy alto, el país retrocedió 4%, o sea, produjo 4% menos de riqueza técnicamente. Y este año que el petróleo está a la mitad, 40, apenas estamos asomando entonces la punta del iceberg. Sí, totalmente, Omar. Fíjate, otro tema. Nosotros creemos que este ciclo donde se empezó a crear esta recesión estructural no fue en 2014 o 2015. Creo que el punto de inflexión está en 2009. En 2009 fue que se empezó a trastocar este modelo económico. Lo que pasa es que tuvo unos precios petroleros benevolentes hasta el año pasado. Eso le permitió al chavismo postergar los ajustes y esconder los desequilibrios por mucho tiempo. Pero los problemas empezaron en 2009. De hecho, cuando tú revisas los indicadores sociales, lo que ves a grosso modo es, bueno, una reducción de la pobreza de ingreso entre 2004 y 2008, lo cual tiene lógica por el alza tan fuerte en los precios petroleros, luego un periodo de estancamiento a partir de 2009 y luego en 2013 empieza nuevamente a aumentar la pobreza, ¿no? Eso te habla que allí efectivamente debieron tomarse correctivos, debieron hacerse cambios. El fallecido presidente Chávez debió haber realizado cambios que no hizo y que, bueno, nos han traído en parte la situación hasta acá. Venezuela no está aquí en este momento solamente por la baja de los precios petroleros. Ese es un factor coyuntural. Está también factores estructurales que tienen también más tiempo. Que tiene que ver con el mal manejo de la economía. Exactamente. Una de las claves o las evidencias de ese mal manejo de la economía es el sistema cambiario. Después de esta pausa, me gustaría volver sobre este tema porque recientemente fue recortado inclusive el cupo para los viajeros, lo que es una evidencia ya de que se acabó lo que se daba, se acabó la fiesta para donde podía alguien aprovechar. Estamos conversando con el economista y consultor Asdrúbal Oliveros. Él es socio director de la firma Ecoanalítica. En breve regresamos con ustedes en Análisis Venezolano. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 3061 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detal.